Bueno, muy buenas noches. Entonces, hoy día continuando con el tercer módulo, tengo entendido, de este diplomado, vamos a ver uno de los actos que son relevantes en registros. Es relevante porque registros, su misión, como lo habíamos dicho en el primer módulo, era publicitar, ¿no? Es un registro jurídico que busca publicitar, exteriorizar, que todos conozcamos el contenido de las inscripciones. Y de ahí descansa un poco, o en todo caso, ahí se basa la labor registral, en la publicidad. No una publicidad simple, noticias, sino una publicidad jurídica. ¿Y qué significa una publicidad jurídica? Una publicidad con efecto jurídico de protección de los derechos o actos que están inscritos. Todo lo que está registrado tiene una protección especial de derechos y actos. Si yo tengo un derecho de propiedad y estoy registrado en mi derecho de propiedad, yo tengo la oponibilidad a aquella persona que también alega tener el derecho de propiedad, pero no inscribió, ¿no? Principio de oposición, artículo 20-22 del Código Civil. Entonces, habíamos hecho referencia que la publicidad registral o la publicidad jurídica de registros públicos otorgan estos efectos. ¿Y por qué necesitamos un registro jurídico? Porque la misión de registros es la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica que nos dan las normas legales, que nos da la ley, que nos dan todas las instituciones, que nos da el Estado cuando protege nuestros derechos, en registros públicos también se da. Pero más aún, en registros públicos se da un aspecto más importante que una seguridad jurídica, que es la seguridad dinámica. Sin que yo me encuentre vinculado al registros, puedo ir, solicitar una publicidad de una partida y en base a ello contratar. Y si por A o B la información que brindó el registro fue errada y yo inscribí mi título oneroso, ¿no?, de buena fe, entonces yo me convierto en tercero de buena fe registral y estoy protegido en mi derecho. Entonces, la importancia de registros en el marco de la seguridad jurídica es que protege actos o derechos inscritos. Y no solo eso, me otorga oponibilidad. Y no solo eso, me otorga fe pública registral, ¿no? Artículo 20-14 del Código Civil, que actualmente fue modificado por el Decreto Legislativo 1232. Y en base a eso, esta clase he querido hacer referencia a los principios registrales que, como también se les ha explicado, ¿no?, eran normas de orientación. Entonces, en el quehacer, yo como abogado, cuando quiero interpretar una norma registral, o en todo caso inscribir un acto, tengo que tener bien asentado los principios registrales, porque ahí me va a permitir interpretar adecuadamente las normas contenidas dentro de los reglamentos, dentro de las leyes en el ámbito registral. En el caso peruano tenemos principios registrales, por ejemplo, que se dan antes de que uno ingrese el documento a registros. ¿Y cuáles son esos principios registrales antes de que yo ingrese el documento a registros? Yo tengo que tener conocimiento que el registrador básicamente me va a pedir que el documento a ingresar a registros sea un instrumento público por excelencia. Salvo excepción legal, permitiría documentos privados con firmas legalizadas. ¿Y qué son instrumentos públicos? Son los documentos que emiten los funcionarios, ¿no?, o en todo caso el notario dentro del ejercicio de su función. También el juez, en su caso. Eso se llama, en registros públicos, el principio de titulación auténtica, ¿ya? Principio de titulación auténtica. Artículo 2010 del Código Civil. Entonces, por excelencia me va a pedir instrumentos públicos. A ver, en el caso del notario, ¿cuál sería el instrumento público que podría hacer referencia? Una escritura pública, ¿no?, un acta notarial, un certificado del notario dentro del ejercicio de su función. Si es, por ejemplo, que se va a formalizar un negocio jurídico entre privados, el notario
va a formalizarlo por intermedio de una escritura pública. En las escrituras públicas la característica es que da forma a la forma, que el Código Civil nos dice, la forma es libre entre las partes de poder contratar entre privados, pero vamos al ámbito notarial, y en el ámbito notarial dice, bueno, cuando se va a instrumentar, o sea, se va a hacer el dictum, el notario va a instrumentar ese contrato entre privados, se lo tiene que hacer por escritura pública, ¿ya? Escritura pública. Actos o negocios jurídicos. Si, por ejemplo, no es un negocio jurídico entre dos personas, entre privados, sino es un hecho jurídico, por ejemplo, un sorteo, o en todo caso la constatación de una circunstancia que ha afectado derechos sustantivos de las personas, el notario va a hacer un acta, el acta notarial. Escritura pública cuando son negocios jurídicos. Cuando no son negocios jurídicos, hechos jurídicos, podría ser un acta notarial, ¿no? O también el notario participa en lo que son las certificaciones. Y dentro de las certificaciones tenemos, por ejemplo, las certificaciones de firmas. Cuando el notario no da forma al negocio jurídico, sino lo único que constata en la certificación de firmas es la identidad de las partes y otorga fecha cierta a ese documento. Entonces, el 2010 del Código Civil nos dice, instrumento público por excelencia, instrumentos públicos que pueden ser protocolares, que el notario conserve el original, extraprotocolares, actas y certificaciones, o cuando estos documentos son incorporados al protocolo, también se denominarían protocolares, instrumentos públicos. Otro instrumento público vendrían a ser las resoluciones. Las resoluciones en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo. Lo que va a exigir registros públicos es que estos hayan culminado. En el ámbito judicial, cosa juzgada. Y en el ámbito administrativo, que se haya agotado la vida administrativa. ¿Ya? Entonces, este principio de titulación auténtica vendría a ser un orientador a ustedes cuando realicen, ¿cómo está, señorita? Cuando realicen inscripciones. Otro principio, ya cuando se presentó el título, ¿no? Cuando se presentó el título, tenemos el principio de legalidad. Este principio de legalidad que rige a todas las personas que nos encontramos dentro de un sistema civil romano, donde la ley es lo que debe primar, ¿no? Ya vemos el incumplimiento de las leyes procedimentales como tumba ilusiones de algunas personas, ¿no? Entonces nosotros, el principio de legalidad es lo que rige, porque estamos en el iuris civil, ¿no? Derecho civil, donde la ley debe ser aplicada por todos los autores, las partes que contratan, porque nosotros no podemos hacer contratos de actos ilícitos, antijurídicos, ¿no? De los abogados, cuando brindan o elaboran las minutas, entonces lo apegan a las normas, a las leyes, ¿no? De los jueces, cuando aplican su función jurisdiccional basado en la ley, para el caso de nosotros, ¿no? Porque tenemos en el common law es diferente, ¿no? Ahí las resoluciones de los jueces llegan a ser ley para ellos, y ellos cogen los precedentes. En el caso de nosotros es la ley y que es recogido por los jueces. Los funcionarios públicos, ¿no? En el ejercicio de su función, la 27444, cuando es un procedimiento del ámbito administrativo, ¿no? Y en el ámbito registral, también el registrador público hace o acoge este principio de legalidad, ¿no? Este principio de legalidad permite que el registrador tenga que conocer, por ejemplo, los requisitos de validez del acto jurídico. Él va a tener que calificar eso. Estructural,
¿no? Que no tengan requisito de nulidad, anulabilidad. En referencia a la competencia del funcionario que elaboraba el instrumento público, la capacidad de las personas, también es lo que él tiene que ver, ¿no? Y basado en estos principios de legalidad, que no se agota, sino se suma otros requisitos adicionales que el registrador va a tener que contemplar, ¿no? Este principio de legalidad es por el autor del instrumento público, básicamente. Vamos a determinar algo así. Y el registrador público tiene que ver esto más las partidas electrónicas o antecedentes registrales, los títulos archivados. Entonces tiene que ver, aparte, la adecuación del título con la partida registral, con la partida electrónica. Tiene que ver que no hayan obstáculos en la partida registral o en la partida electrónica. Tiene que ver las partidas vinculadas, ¿no? Examinar en el ámbito administrativo y notarial la competencia, entre otros aspectos. Incluso ver si ha habido pronunciamientos anteriores que lo vinculan con los precedentes de observancia obligatoria. Entonces, el registrador también acoge otros principios que van a permitir realizar la labor. Y esto ya es en el proceso de calificación, básicamente, ¿no? Esto es cuando ya ingresó el documento y el registrador se pone a calificar el título. Una vez que también ingresa el documento y pasamos la legalidad, el registrador tiene que ver el tracto sucesivo, que es otro principio de tracto sucesivo. Es que tiene que haber una cadena o correlación entre la información que brinda registros, que sea ordenado, que no se salten los actos, ¿no? Si A vendió a B, B tiene que vender a C, y exacto, y así tiene que hacer la cadena. Eso se llama tracto sucesivo, ¿ya? Entre otros principios que van a regir, tenemos el de prioridad preferente. Si ingresa un título el día de hoy, el que ingresa mañana y le es incompatible va a tener que esperar hasta que el primer título sea calificado. Prioridad excluyente: si se inscribe la venta de A a B, ya no puede ingresar la venta de A a C, por más que tenga fecha anterior el instrumento público, ¿ya? Entonces son otros principios que ya rigen cuando ingresó el documento a registros. Y dentro de esos principios también tenemos posteriores a la inscripción el principio de fe pública registral, el principio de oponibilidad, el principio de legitimación, que son otros principios posteriores ya a la inscripción, ¿no? Fe pública, el tercero de buena fe que adquiere basado en lo que registros publicita. En forma onerosa, inscribe su compra-venta. Oponibilidad, cuando el derecho está inscrito, se opone a aquel derecho de la misma naturaleza, ¿no?, que no ha sido ingresado a registro. Legitimación, el contenido de las partidas registrales se presumen exacto y válido mientras no se declare judicialmente su invalidez. Ahora, por el marco de la ley 3313 tenemos también la cancelación administrativa de asientos, ¿no?, entre otros aspectos más que nos trae la normativa actual. Entonces, esto es antes, esto es durante, ¿no?, y esto es después. Ahora, cuando ya pasó el filtro de la calificación de estos principios y el registrador lo que quiere es dar la publicidad, ahí es donde entra a tallar, ¿no?, lo que se denomina principio de especialidad o de determinación. Esto en la doctrina, así se llama. Entonces, el registrador no puede dar publicidad a su antojo, sino él tiene que basarse en referencia al principio y en referencia que busca registros y dando claridad a la información que publicita, ¿no?
Este principio de determinación o especificación puede darse, se dice, en el registro de predios y en la generalidad de otros registros. ¿Por qué? Por ejemplo, en el registro de predios tenemos este principio de especialidad tomado como el folio real. ¿Qué quiere decir? Por cada casa o terreno, el registrador tiene que aperturar una partida registral. Entonces, la organización, la forma como publicita el registrador los actos o derechos que inscriben, tiene que estar basados en el folio real. Real, ¿no? De cosa viene, ¿no? En cuanto a la cosa, en cuanto al objeto. No se da lo mismo en el registro de personas jurídicas, porque ahí la organización, la publicidad, la forma como se va a plasmar las inscripciones se dan en base a la persona jurídica, o sea, en base a esa persona ficticia, ¿no? Esa persona creada. En el registro de personas naturales, en base a la persona física, la persona natural, la persona material, ¿no? En el registro de garantías mobiliarias, la información se va a basar en base al acto causal, o sea, a la garantía o al convenio que ha habido entre las personas basados en la garantía de los bienes. Si son bienes muebles registrados, ¿no? Será en el registro jurídico de bienes muebles. Si no están registrados, en el registro de garantías mobiliarias. Entonces, la organización registral de este principio de especialidad está basado en la publicidad. Principio de especialidad, que es el principio que va a regir. Y esto lo digo para que ustedes tengan un conocimiento básico por qué es que se dice que la independización es un acto registral más que un acto material o físico. Entonces, ustedes cuando examinen resoluciones del tribunal registral, ahí van a decir, la subdivisión no es un acto que se inscribe, lo que se inscribe es la independización. Y la independización está basada en este principio de especialidad que busca organizar la información pública de registros públicos en forma adecuada, en forma clara. En el caso de registros predios, en referencia al bien inmueble. ¿Alguna consulta en referencia a los principios registrales? Yo les voy a comentar, por ejemplo, en el sistema o en Francia, ¿no? Que tiene otro sistema registral diferente al de nosotros. Allá la información del registro de predios se realiza en base a la persona, folio personal. Pero nuestro sistema, que es en base al folio real, es un sistema más perfecto. Es mejor, más entendible, porque en el ámbito de este sistema francés pueden haber varias personas que son titulares de un predio, porque está organizado en base a la persona. Entonces, ahí ante esa desventaja que ellos tienen, ellos crean un fichero inmobiliario, que es un índice más o menos que permite determinar qué bienes están sobre el inmueble, porque todavía no han podido cambiar su sistema. Para ellos es muy difícil cambiar su sistema, a pesar que saben que el sistema del folio real es mejor en cuanto a la publicidad de predios. ¿Y cuál es el fundamento que ellos acojan el sistema de folio personal para predios? Porque allá el sistema de organización del registro de predios a ellos les sirve más que todo para las recaudaciones tributarias. Está vinculado exactamente a eso, ¿no? Y las inscripciones son obligatorias. Los notarios tienen que necesariamente inscribir los actos que se les dan, ¿no? Acá es facultativo, acá está en base al bien, ¿no? Y las excepciones que se dan acá, ya por deficiencia del nacimiento del sistema, son las duplicidades de partidas, que eso también para registros públicos es toda una problemática, porque él tiene que asumir sus costos. Pero básicamente la información está dada en base al folio real. Dentro del nacimiento de registros, también
surge que este principio de especialidad, organización de la información de publicidad en base a un objeto como el registro de predios, el folio real, también ha tenido sus, en la historia ha tenido sus mejoras. Entonces, en un inicio, como también les había comentado, ¿no?, cuando escribíamos en tomos, no había orden. Entonces, uno cogía el tomo, que es un libro, y empezaba a inscribir, depende cómo ingresaba el título, ¿no? Uno, por ejemplo, siempre es inmatriculación. Inmatriculación siempre va a ser la primera inscripción, ¿ya? La primera vez que se acoge cuando el predio, la casa o el terreno ingresa a registros públicos, ¿no? La primera vez se llama inmatriculación en nuestro caso. Entonces, ¿qué hacía el registrador? Dentro del tomo, ¿no?, cogía la foja número 2 y ahí empezaba, asiento 1, inmatriculación a favor de tal persona, ¿no? Y seguía, asiento 2, por ejemplo, acá podía ser una transferencia, ¿no? Juana Pérez adquiere la propiedad. Asiento 3, un embargo judicial. Y así, indistintamente, de un tomo pasaba al tomo número 2, pasaba al tomo número 3, porque dentro del tomo había 4 o 5 partidas y a veces se acababan las hojas, entonces se iban al tomo número 2, 3, etc. Este sistema de información sí estaba basado en el principio del folio real y estaba basado en base al predio, pero sin embargo la forma como se publicitaba internamente los actos o derechos no eran muy claros. La solución básicamente la obtuvimos cuando surge la máquina de escribir y se crean, ¿no?, como innovación tecnológica, y se crea lo que son las fichas. Y en las fichas ya se separan por rubros. Entonces, rubro A, antecedente registral; rubro B, descripción del predio; C, dominio; D, gravámenes; E, levantamiento de cargas; y F, que antes era el folio personal y ahora se llama rubro otros. Entonces, esto, que fue coyuntural porque estábamos en un sistema de innovación, permitió que ya no exista esta problemática, que para ver una partida tengamos que hacer lectura física de varios instrumentos a la vez, ¿no? También se adelantó la publicidad. Antes se daba una copia de tomos, por ejemplo, en 7 días. Cuando surge el fichero, como ya eran fotocopiar una ficha nomás en 2 horas, ¿no? Después se crean las partidas electrónicas. Entonces, el soporte papel dejó de tener importancia, ni en tomos ni en fichas. Ahora, por el sistema informático, las partidas electrónicas. Pero internamente se acoge lo que son los rubros. Esos rubros todavía lo tenemos nosotros recogidos de este sistema de organización por fichas. Entonces, dentro de la publicidad, cuando ustedes examinen las partidas registrales van a encontrar, ¿no?, rubro A, antecedente registral. Si es una inmatriculación, en el antecedente registral lo único que va a aparecer es el número de título archivado que da origen a la partida, pero nada más. Si es una independización, como el acto que vamos a ver, en el antecedente registral ustedes van a ver de dónde se ha independizado esa partida. Y de dónde se ha independizado, ese se le llama la partida matriz, la partida original, y las independizadas son las partidas independizadas. Rubro B, descripción del predio, ¿no? Ahí van a tener, por ejemplo, lo que son declaratorias de fábrica, el área, los linderos, etc. Como ya les dije, hay actualmente una descripción perimetral, ¿no? Y la idea es tener esta descripción que después va a ser en base a los códigos únicos catastrales que comentamos en el primer módulo. En cuanto al dominio, el tracto sucesivo en el derecho de propiedad, cargas y gravámenes,
¿no? Cargas cuando hay una afectación a mi derecho de propiedad, y los gravámenes son cuando el bien puede ser dado o en remate para efectos de hacer valer al acreedor su derecho. Y en el rubro otros, todo lo que no cuadre en el rubro en los rubros anteriores, ¿ya? Entonces, esta distinción de rubros todavía lo tenemos. Entonces, la primera vez que se inscribe el predio del registro, dijimos que era inmatriculación, ¿no? Se dice que el acto de independización ya viene en los segundos actos. Entonces, acá tenemos la independización. ¿De dónde proviene esta partida? ¿No? Que se independizó de acá, o sea, de un área mayor. Registralmente lo que hacemos es creamos una nueva partida, partida electrónica 1, que es la matriz, y acá tenemos la partida electrónica 2, que es la independizada, la partida independizada. La partida de la independización, ¿no? Entonces, ahora partiremos con el concepto que nos da el Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? ¿Qué es la independización? Es el acto que consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria resultante de una desmembración o como consecuencia, ¿no?, de una edificación sujeta a un régimen por la ley 27157. ¿Ya? Entonces, eso es el acto de independización, y lo que vamos a ver, la clase de hoy vamos a ver nociones generales, y después vamos a ir ya específicamente en cada acto, como para ir, primero tener un concepto básico, cómo se organiza, a qué se debe independización, por qué se dice que el acto de independización es un acto registral, ¿no? Y por qué es que Registros busca independizar los actos donde hay un derecho de propiedad sobre un área específica menor, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca Registro, dando claridad a su publicidad. La idea es que haya en el registro de predios una persona como propietario de una cosa, ¿no? En este caso, una casa, ¿no? Y un solo derecho. Esa es la idea que se busca. Identificar al titular, identificar el acto derecho, identificar el bien, básicamente. Esos son los tres aspectos fundamentales que tiene toda la publicidad dada en el registro de predios. Y por eso es que cuando se independiza en este acto registral, lo que se busca es que acá quede el propietario A y acá quede determinado el propietario B. En el ámbito registral, para nosotros esto es bien sencillo. En el ámbito extrarregistral no, porque nos complica a nosotros la figura. Nosotros ya tenemos un derecho ganado. Seguimos un juicio, un proceso judicial de usucapión, ¿no? Y de pronto ya tienes el derecho y eres propietario de un área menor. Salió el derecho de esa persona. Vas al ámbito registral y el registrador te dice, acto previo, tienes que independizar, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva a otros trámites adicionales. Entonces, para que no se den estos actos previos en las observaciones, lo que es recomendable en el ámbito judicial es que adicionalmente al derecho de propiedad por los usucapión u otras figuras de adquisición de derecho, también se pida la independización, o sea que el mismo juez también ordene la independización, ¿no? Así no se dará el extra petita cuando uno demanda y en cuanto al juez ordena ese acto. Si no hacemos eso, el juez se va a limitar a nuestro derecho y nosotros tenemos que ir en el ámbito administrativo, en la municipalidad,
y ir y solicitar los documentos que pueden dar origen a la independización, muy aparte del derecho ya ganado, ¿no? Otra objeción que pasa día a día, ¿no? Que es que cuando existen las divisiones y particiones entre los hijos, sucesores de un derecho hereditario, donde nos distribuimos cada hijo un nivel sobre los bienes, sin embargo, todo eso que quedó claro en el papel, cuando llega a registros públicos te dicen no se puede publicitar. Acto previo, solicita a la fábrica, independiza el reglamento interno, etc. Eso a nosotros no, cuando no estamos en el ámbito registral, nos cuesta un poco comprenderlo, porque el registrador pone trabas. Pero cuando ya estamos en el ámbito registral, ya saben que esto es lo que se va a buscar siempre, ¿no? Que haya referencias de una persona, un derecho y un bien determinado. Igual cuando compramos parte de un área de terreno, también nos van a decir acto previo, independiza. Entonces, todos esos mecanismos en verdad lo que buscan es dar claridad a la publicidad de registros. ¿Basado en qué? En el principio de especialidad, que en el registro de predios se organiza en base al folio real. Ahora los veo callados. Primero los escuchaba que hacían bastantes preguntas. ¿Qué pasa? Es día miércoles, un poco pesado, ¿no? Ya vamos a entonces hacer referencia. Ahora saben que las presentaciones poco a poco van a ser presentaciones digitales, ¿no? Entonces los notarios, al igual que registros que ya no utiliza el papel, igual que el tomo y la ficha ya lo descartó y ahora todos son partidas electrónicas, los notarios en un futuro también todo va a ser vía parte electrónico, parte digital. Esos son avances que va teniendo la tecnología y va incursionando pues en el ámbito notarial, ¿no? Ya tenemos referencia, por ejemplo, desde el 1 de febrero, todos los poderes ahora son en Lima, obligatorios, tiene que ser vía digital, ¿no? Envío de partes digitales. Antes nosotros los registradores decíamos, ¿cómo le voy a hacer caso a una imagen de una computadora, ¿no? Porque puede venir un hacker, modificar y yo estoy inscribiendo y dando publicidad a un acto quizás que no sea el adecuado. Sin embargo, que la referencia de la firma digital, la referencia que el mismo notario envíe personalmente de su oficina parte electrónico, los seguros que brinda este sistema ahora hacen que sea al revés. Ahora cuando nos llega el físico tenemos desconfianza. ¿Habrá firmado? ¿No lo habrá firmado? ¿Será él? ¿No? ¿Será el presentante? ¿No será el presentante? Entonces, para efectos de un poco evitar el fraude inmobiliario, ese fraude inmobiliario que en verdad nos ha remecido a nosotros, ¿no? Que estos sistemas de tener un notario tipo latino y tener un registro jurídico al revés, les ha valido a las personas que realizaban estafas inmobiliarias como mecanismos de asegurar sus actos ilícitos. Entonces, ante esa reacción, ya registros se empieza a preparar. Y no es reciente, por si acaso, desde 2012 ya teníamos referencias de la presentación cautiva, ¿no? Como primer paso en registros públicos. Por ejemplo, en los vehículos, antes se admitía documentos privados con firma legalizada. Y cuando se hizo un examen de los notarios sobre la autenticidad de las firmas, muchos de ellos eran falsos, ¿no? Entonces no habían participado los notarios en esa elaboración. Y como eran documentos extraprotocolares, algunos ni siquiera sabían cómo determinarlo. Ante eso se solicita que sea por un instrumento protocolar, pero con la característica de acta notarial. Y se dice que el notario sea el presentante. Eso trajo bastante seguridad jurídica. Primero, renegando un poco pues nosotros por el cambio, ¿no? Porque antes una legalización de firma te cobraban pues 5 soles, 10 soles.
Ahora un acta notarial pues te cobran más, ¿no? 90 soles, 80 soles. Pero al final da mayor seguridad el hecho que sea un instrumento público. Y que el notario mismo lo presente, ¿no? O sea, mayor seguridad todavía la presentación cautiva. Acogiendo esa experiencia, se buscó la presentación cautiva en las escrituras públicas de compra-venta y de mandatos y poderes cuando eran actos de disposición. La idea era que el notario lo presente y con eso contribuir a esta seguridad y evitar estos actos fraudulentos, ¿no? Pero por presiones de políticos y a efectos basándose en que no hay un monopolio por parte de los notarios, pues se dio la referencia que si las partes querían, un tercero lo podía presentar. Entonces con eso también conllevó un poco la salida a que ingresen documentos falsos, ¿no? Porque ya no era el notario sus dependientes. Actualmente esta presentación cautiva, por ejemplo, por este decreto legislativo 1232, ahora ya se da en todo ámbito de instrumentos públicos protocolares y algunos extraprotocolares también, cuando dan origen a inscripción de actos y derechos, como son las certificaciones del libro de actas, ¿no? De las juntas de propietarios, de las asociaciones, de las sociedades, ¿no? Entonces ahí también hay presentación cautiva. Y también se ha determinado pues que ahora en forma obligatoria desde el 2 de febrero ya los poderes sean con presentación digital, no solo presentación cautiva, sino incluso presentación digital. Se ha ampliado las facultades, ya lo teníamos en 2013, ya habíamos sacado los bloqueos, ya habíamos sacado los mandatos y poderes, actualmente también ya se ha sacado lo que es un nuevo paquete que ya existía ya el 2012, pero hemos puesto que también se aplica a lo que son transferencias de vehículos usados, ¿no? Entonces poco a poco ya todo va en forma digital. Entonces uno va a ir al notario, lo presentas, hoy día termina de firmar, el notario lo manda y al día siguiente ya está en registros. Ahorra tiempo, espacio y más seguro, ¿no? En referencia a estos actos. No es obligatorio en los demás actos, solo en mandatos y poderes por el momento. Y en Lima nomás, ¿no? Y después ya en provincia. Internamente los registradores con el módulo de notarios tenemos también un poco más de seguridad, porque antes nos pasaban una fotocopia de las firmas y uno tenía que comparar las firmas, ¿no? Si eran verdaderas, no eran verdaderas. Y a veces en los problemas que ha habido de falsificación, los mismos notarios no sabían si era su firma o no, porque estaba muy bien hecha. Él decía, yo creo que sí es mi firma, dice, pero yo nunca he instrumentado esto, ¿no? O sea, ni ellos mismos, imagínense, pues, ¿no? Con el módulo de notarios también descansa un poco la responsabilidad por parte del registrador, en el sentido que si hay la presentación de un tercero, el notario tiene que poner su nombre, DNI, ¿no? Identificarlo con el instrumento público, entonces ya existe la seguridad que en verdad ese tercero que presenta el documento ha sido autorizado por el notario. Bueno, y si es dependiente, como toda responsabilidad, ¿no? Uno es responsable de los actos que haga el dependiente, en este caso el notario, ¿no? Lo haya hecho o no lo haya hecho él. A los notarios también se les exige ahora la comprobación biométrica, ¿no? Cuando tienen internet, en forma obligatoria. Y en caso exista algún problema, por ejemplo, se va el sistema y no por eso la contratación privada puede dejar de funcionar, bueno, el notario puede ahí abastecerse de otros mecanismos, como la comparación del DNI con el sistema RENIEC, pedir testigos, o en su caso en los extranjeros, ¿no? Con la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. O se le da libertad al notario que si no cumple ninguno de esos supuestos, entonces, y él personalmente conoce a esa persona y no necesita basarse en estos mecanismos de ayuda, entonces el notario ya se va a hacer responsable en el caso que haya habido suplantación de personas. Entonces son innovaciones y van a contribuir a que la seguridad jurídica esté más acorde, pues, en la actualidad con estas olas delincuenciales que hay, ¿no? Lo que sí
todavía no existe un mecanismo, salvo una directiva del año 2012 cuando hay manifestación o manifestación falsa en cuanto a los instrumentos públicos. Bueno, todavía no estamos en lo que es falsedad ideológica, pero al menos en base a falsedades por documentos que no son los auténticos, o en todo caso suplantación de personas, ahí sí existe estos mecanismos, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Rubro A. El registrador, al independizar, señalará en este rubro, ¿no?, de dónde proviene esta partida independizada. Esto es recogido por si acaso del reglamento de inscripciones del registro de predios. Ahí lo pueden ustedes encontrar en el artículo 59. Dejando constancia de la partida matriz. Ya saben, la partida matriz es de dónde se deriva, ¿no? Por ejemplo, si hay una inmatriculación de un área, supongamos, de 10.000 metros cuadrados, ¿no? O una hectárea, ¿no? Entonces, en base a esto, ingresó siendo, supongamos, rural. Segundo acto, la persona hizo la habilitación urbana. Y en esta habilitación urbana se puso lotes y manzanas. Esta partida de acá, partida electrónica número 1, será la partida matriz, ¿no? Esta será la matriz. Y por cada lote y manzana se aperturará una partida registral. Actualmente es así, pero actualmente, antes no había esta necesidad. Entonces, en la actualidad puede hacer que ustedes se encuentren, cuando quieran ingresar un instrumento público de compra-venta, que el lote y la manzana todavía se encuentren en la partida matriz. ¿Qué hago en ese supuesto? En ese supuesto simplemente ingreso la compra-venta y el registrador ya va a ser parte de su labor verificar que no ha sido independizada. Si no ha sido independizada, me va a cobrar pues lo que es la independización, ¿no? Y me va a cobrar lo de la compra-venta en su caso. ¿Ya? Actualmente ya existe la obligación que cuando uno inscribe una habilitación urbana, paralelamente hay que independizar todos los lotes y manzanas. Entonces, este cobro de la independización actualmente está, cuando hay habilitaciones urbanas nuevas, ya no se paga, y lo único que se paga si es la habilitación urbana y en todo caso la generación de partidas electrónicas, solo eso nomás. Pero ya el costo, ¿no?, disminuye en cuanto a estar cobrando independizaciones. Pero inscripciones antiguas de habilitaciones urbanas ya saben que adicionalmente van a tener que pagar una independización para regularizar esa situación. En el rubro B, si por ejemplo en la habilitación urbana decía que tales lotes tenían casas tipo, ¿no? A veces uno aparece así, del lote 1 al 20 de la manzana F tienen casa tipo 1, entonces en estas partidas independizadas, en el rubro B, irá la referencia de eso, ¿no? Casa tipo independizada, número 1, etc. Y en el rubro D, disculpen, cuando haya en las partidas matrices, por ejemplo, hipotecas, ¿no? Entonces se ha hipotecado, y como ustedes saben, la hipoteca es de toda la integridad del predio, ¿no? Por lo tanto, esta hipoteca tendrá que ir en referencia a todas las partidas independizadas. Igual los embargos. Por ejemplo, en los embargos hay una particularidad. Cuando se da la particularidad que en el dominio sean copropietarios. Dime. Cuando hay hipoteca o cargas, cuando ya se hace la subdivisión, ¿se hace en forma proporcional o es todo
lo mismo que está en la matriz. Ya, cuando son hipotecas o embargos, a todos afecta. A todos afecta. Así es, lo mismo a todos. Por ejemplo, si te hipotecaba por $100,000, ¿se divide en 10 No, 10 o no? todo, persigue todo, Bien. porque la hipoteca es sobre todo el bien, ¿ya? Entonces va a perseguir, y sobre todo el bien. Claro que los levantamientos de hipotecas, en el primer levantamiento de hipoteca te va a salir caro, porque te van a cobrar el derecho de levantamiento de toda la hipoteca. Por ejemplo, que sea la partida independizada número 1, ¿no? Que es solo un departamento, supongamos, de todo el edificio, y está hipotecado por $100,000, supongamos. Entonces, para hacer el levantamiento de esta hipoteca, te van a cobrar, o la liquidación se va a hacer en referencia a todos los $100,000. Y porque tu pedido ha sido solo del departamento 1, acá se va a inscribir la hipoteca. Cuando vengan las hipotecas de las demás unidades inmobiliarias, ahí ya no te van a valorizar en $100,000. Solo te van a cobrar el costo del levantamiento de hipoteca, que son 38 soles, creo, por cada uno. Siempre y cuando lo levanten, pero digamos, cuando uno, porque he visto yo, cuando una propiedad tiene cinco partidas, y en todas las partidas yo le he visto que tienen cargas penales de demanda por 20,000 soles, para todos tenían 20,000, inclusive la matriz, 20,000. Y por ejemplo, yo sabiendo, compro esa propiedad y pago los 20,000 o es que en forma proporcional 20,000. A mí me han dicho que es 20,000 entre 5, por ejemplo. No, corre a todos. Incluso puede hacer, supongamos que acá había copropietarios, A, B y C. 3 copropietarios que hay y que están en la matriz como propietarios del rubro C en dominio, copropietarios del rubro C. Y se realiza la independización, ¿no? Donde por la división y partición se dice que ahora este corresponde a, este a B y este a C, supongamos. La división y partición. Pero se independiza originalmente siempre a B y C. A, B y C y A, B y C. Y supongamos que el embargo ha sido solo para A. Entonces, acá por más que ellos no hayan estado en referencia a que el embargo los afecte a ellos, sin embargo, esta referencia de este derecho de carga sobre este predio igual va a ir para todos, igual va a ir, hasta que el juez o en todo caso en el ámbito administrativo determinen su levantamiento, ¿no? Entonces, eso ya está como precedente de observancia obligatoria y hay que tener conocimiento que no porque haya hecho la división y partición y el embargo haya sido sobre uno de los copropietarios, los otros van a quedar liberados. Ahora, con el séptimo pleno casatorio también viene un problema del principio de oponibilidad. En la segunda parte te dice, cuando son derechos de diferente naturaleza, priva el derecho común. Y se ha llegado a determinar, pues, qué pasa cuando embargaron un bien que el titular registral era A, pero ese titular ya lo había transferido antes a B, ¿no? Entonces tenemos un embargo inscrito con un derecho de propiedad no inscrito. ¿Cuál derecho real debe primar? ¿El embargo o el de propiedad? El séptimo pleno casatorio ha dicho el de propiedad, ¿no? En ese caso simplemente hay que levantar los embargos. Entonces, mediante un proceso, un recurso en la vía judicial o administrativa, yo determino mi derecho de propiedad no inscrito y en base a eso ya se van a disponer los levantamientos de esos embargos, ¿no? Esa también es otra referencia que se está dando actualmente en registros, ¿no? ¿Algo más? Las cargas técnicas también, ¿no? Entonces nuestro artículo 81 nos dice que en caso de cargas técnicas sí hay una particularidad. Ya en el segundo módulo han visto declaratoria de fábrica o no han visto, ¿no? Por regularización de edificaciones, ahí seguro han hablado de las cargas técnicas, ¿no?
Entonces, ahí la particularidad es que nos encontramos en una edificación, ¿no? Por ejemplo, donde dice que el parámetro solo permitía construir 3 pisos y sin embargo la realidad había un 4º piso, ¿no? Entonces en la matriz se inscribe la carga técnica. En la partida matriz, ¿no? Rubro D se dice, no cumple el parámetro urbanístico, ¿no? Permitía solo 3 pisos y existe 4 pisos. Entonces la gran referencia es, ¿y esa carga debería ir en el primer, segundo y tercer piso que sí cumple? ¿O solo debería ir en el 4º piso que es el que no cumple? Acá viene la segunda parte. Dice, cuando se acredite que la carga afecta solo a alguna de las unidades independizadas, esta se trasladará a la partida independizada que corresponda. Entonces, si yo como verificador no digo nada, sí lo van a trasladar a todas las partidas independizadas. Pero si uno como verificador acredita, bueno, aquel parámetro es solo sobre el 4º piso, que es la unidad tal, entonces en base a eso, muy aparte que en la matriz se va a publicitar, pero solo se va a trasladar a la del 4º piso. ¿Ya? Y es otra referencia que tenemos en cuanto a este acto de independización. ¿Qué debe tener el título? Debe tener las áreas que se desmembran y el área remanente. También hay un precedente de observancia obligatoria en referencia al área remanente. La idea es que cuando uno publicite que tengo una partida, ¿no?, que mide, supongamos, 1000 metros cuadrados y yo estoy independizando 100 metros cuadrados, la idea es que al final acá diga, acá queda con 900, ¿no?, y esto se independiza en la partida con 100. Entonces, esto es lo que se busca, determinar el área. Pero viene la gran referencia. A veces habíamos hablado de fanegada, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de paso de caballo, otras medidas que no había la referencia clara de cuánto quedaba, ¿no? Y habíamos hablado que nuestro catastro se crea el año 97 y que registro de predio o registro de propiedad inmueble se crea el año 1888, ¿no? Donde no interesaba la parte gráfica, no había parte técnica, solo los derechos. Y muchas veces el catastro no puede determinar la referencia del área remanente. Cuando catastro no puede determinar la referencia del área remanente porque no tiene los mecanismos o en los títulos archivados no figuran los planos, entonces ahí el registrador acá no va a poner cuánto queda. Lo único que va a poner es que se está independizando 100 metros cuadrados, ¿no?, con su anotación marginal de independización. ¿Y qué pasó acá? Acá ya van a tener ustedes que hacer el saneamiento, pues, ¿no?, judicial, notarial, ingresando el CUC, ya verán, pues, ¿no?, en base a esos mecanismos o herramientas que hemos tratado en el primer módulo. Lo que sí no puede faltar son los planos de independización y localización. Eso no puede faltar en este acto de independización. Tengan mucho cuidado. ¿Qué pasa si no lo presenta? El registrador puede tacharlo sustantivamente. También está normado en nuestro reglamento. Lo que pasa es que había partidas matrices más que todo. Imagínense una partida donde haya toda una lotización, ¿no? Pero registralmente solo figuraba área de terreno. Entonces ingresaban los títulos para que
sean inscritas las independizaciones, compras, ventas, prescripciones. Entonces, como eran títulos incompatibles, los últimos títulos quedaban supeditados a que se califique el primero, a que se califique el primero, a que se califique el primero, ¿no? El plazo de vigencia del asiento de presentación de 35 días, cuando es observado, se prorroga 25 días adicionales, ¿no? Y por lo mucho puede prorrogarse hasta 180 días. Entonces, eso conllevaba que a veces nunca se calificaba y me lo tachaban los títulos, y en todo caso el primer título antojadizamente pues no presentaba planos para, no sé si con buenas o malas intenciones, pero en perjuicio de los demás. En ese sentido, Registro se puso un poco radical, ¿no? Si acá no está claro lo que estás pidiendo y lo que quieres es perjudicar a los de atrás, entonces te voy a tachar tu título sustantivamente, para que se puedan seguir calificando los demás, ¿no? Primero se dijo que incluso esta tacha ponía fin al procedimiento registral, pero eso ya se modificó, porque de todas maneras ahora cabría en todo caso pues la apelación en ese sentido, ¿no? Pero lo más probable es que le confirmen lo mismo. Estas tachas sustantivas por falta de planos se da cuando son regularización de edificaciones por las 27157 en predios rústicos y predios urbanos. Por la ley 27157, que seguro ya lo han visto en el módulo anterior, ¿no? Cuando, por ejemplo, un supuesto, yo en el terreno construyo dos casas contiguas, A y B. Entonces va a dar origen a la regularización y a la independización de cada predio. Otro supuesto, cuando yo tengo una edificación y lo sujeto a un reglamento interno, ¿no? También da origen a lo que es la independización de las unidades exclusivas. Tercer supuesto, cuando en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no?, lo que estoy haciendo es prescribiendo un área menor. Entonces, en este caso también va a dar origen a la independización, ¿no? Acá es independización. Acá la independización de los departamentos. ¿Ya? Son supuestos que nos da la ley 27157, ¿no? La independización de predios rústicos y predios rurales en referencia a si estamos dentro de la competencia del COFOPRI cuando hay convenio, o los gobiernos locales, los gobiernos regionales ya han asumido competencia, ¿no?, como órgano descentralizado del Ministerio de Agricultura, en ese caso. Entonces son supuestos donde si no junto planos van a ser tachados. Internamente, ¿qué va a hacer el registrador? Como ya le dije, los registradores somos abogados, no somos arquitectos, ingenieros ni técnicos. Entonces, esa parte técnica la vamos a mandar a nuestra oficina de catastro, ¿no? El catastro, ya saben, es una oficina que recopila información constante de las entidades generadoras de catastro, de la información que nos brindan los verificadores registrales, sean comunes o ad hoc, de la información que vamos recopilando cuando hay modificaciones por mandatos judiciales, administrativos, entes de saneamiento, etc. Entonces el catastro se va alimentando con esa información. Pero son tantos los actos que en verdad son necesarios ir a catastro, que catastro lo que hizo es un poco frenar al registrador y decir, bueno, a mí mándame solo estos actos porque no tengo una capacidad operativa adecuada. Esto en el año 2008, me parece, no, 2004 era justificante, ¿no? Porque había solo 2004. La resolución, la directiva es 008-2004. SUNAR, porque había pocos operadores del catastro, ¿no? Actualmente ya ha sido modificado, ¿no? Entonces, actualmente ya se ha aperturado más actos que pueden ir a catastro.
el informe que emite Catastro es vinculante para el registrador. El registrador no le puede decir a Catastro, oye, pero si está claro el plano, yo veo que las medidas son exactas, veo que todo calza, y tú me dices que no cuadra, ¿no? Eso no puede hacer el registrador. Son partes técnicas. Por más que conversemos con el presentante y los dos veamos que está clarísimo el plano, pero sin embargo son partes técnicas y ya la oficina de Catastro lo tendrá que determinar. Lo que en el caso hacemos simplemente es que vayan a conversar con los ingenieros de Catastro. En todo caso, hay aseguro algunos requisitos técnicos que necesita el plano para que ellos puedan determinar la referencia, ¿no? O que estén avalados por los entes generadores de Catastro, municipalidades, gobiernos regionales y COFOPRI, en el caso tenga todavía competencia. El año 2014 es que se crea esta nueva directiva. Actualmente la directiva que nos rige es la 03-2014 SUNAR, ¿no? Y nos habla dentro de los actos las acumulaciones o independizaciones que no provienen de lotizaciones o habilitaciones urbanas. Ejemplo, por ejemplo, la ley 27157, donde el notario dice, se está prescribiendo el lote 1 de la manzana F que se encuentra en tal partida, y nosotros vamos a la partida y no hay lotización. Entonces hay que mandarlo a Catastro. Igual en la vía judicial, ¿no? En esos casos se manda a Catastro. No hay habilitación urbana inscrita, no tenemos información de la lotización, y en todo caso la parte técnica ya lo va a ver Catastro, si comprende o no comprende ese predio. Si Catastro no puede determinar si ha sido independizado esa área del predio porque no cuenta con bases técnicas en referencia a los títulos archivados, el tribunal también se ha pronunciado, independiza, lo dice. ¿Pero se puede generar duplicidad de partidas? Sí, pero bueno, es un costo que nosotros tenemos que correr, que no hay que transmitirle al administrado. Y acá está normado en el artículo 59 del reglamento de inscripciones, ¿no? Incluso en el artículo 59 nos dice, ojo, ahí no le exijas al usuario planos del área remanente. Craso error sería adjuntar planos, porque adjuntar planos, donde Catastro no puede determinar si es el área remanente, sería incorporar a los antecedentes registrales un plano que en verdad no tenemos la seguridad de que todavía cuente esa partida matriz. Entonces, como le digo, aspectos generales que se busca en el ámbito externo. Ya hemos entrado un poco a la parte registral. En el ámbito externo, ¿por qué uno independiza? ¿No? ¿Qué busca uno con la segregación o con la subdivisión de predios? La segregación del terreno. ¿Cuántas formas existen? Puede darse en predios edificados o no edificados, construidos o no construidos. ¿Ya? Es necesario pedir que se declare la fábrica para inscribir la subdivisión, independización. No es necesario, salvo que por ley expresa sí se exija. Por ejemplo, en esa regularización de hecho donde existen dos casas contiguas, ahí sí. Pero si yo digo, yo soy propietario de la casa A que se encuentra en el terreno del lote 2 de la manzana F, y el patio es el que se va a quedar ahí y que no lo voy a coger, el registrador no me puede decir, primero, como tú has dicho que ahí hay una casa, inscribe la casa. No, porque la independización no tiene nada que ver con la declaración de la casa. Lo que sí hay pronunciamiento es cuando COFOPRI se acercó
en los procesos de saneamiento, ¿no? COFOPRI se acerca, inspecciona el inmueble y él constata que existe el lote 1 de 100 metros cuadrados, ¿no? Supongamos, esto lo constata el 2014. Y yo después voy y digo, no, que en ese lote 1 en verdad habían 2 lotes porque regularizo una edificación, ¿no? De 50 y 50. Y esto lo hago el 2016 haciendo referencia a que la fábrica de hecho ya constaba en el año 99. Entonces, esto de acá va a ir contra lo que COFOPRI determinó, porque COFOPRI cuando hace la referencia de estos procesos de saneamiento, supuestamente ellos van, inspeccionan, levantan los planos, los PTL, ¿no? Entonces ahí sería información contradictoria. Actualmente ya no se acoge ese tipo de instrucciones. Sí se estaba acogiendo hasta el año pasado, actualmente ya no, ¿no? ¿Y por qué la gente subdivide, ¿no? ¿Por qué cree que la gente subdivide? ¿Cuál es el fin? Primero, tener claro el derecho, ¿no? Muchas veces la segregación también conlleva por una especie de beneficios para que puedas transferir parte del predio, ¿no? Por la necesidad, la atomización que se llama doctrinariamente de la propiedad, donde no tengo dinero para construir, tengo un terreno extenso y en todo caso con la venta de uno de ellos yo puedo edificar parte del terreno, ¿no? Y otros casos más. ¿Por qué la normativa registral es tan necesaria que esté basado en instrumentos públicos por el principio de legalidad? ¿Quién es el ente que controla la zonificación y las áreas de un lote de terreno dentro de un distrito? La municipalidad. Y habíamos hablado de la función social del derecho de propiedad, ¿no? Del artículo 70 de la Constitución, que estábamos sujetos a bien común y que el Código Civil hacía referencia incluso a al interés de ciertas clases sociales, ¿no? Sin embargo, todo está basado en el bien común. La municipalidad es la que tiene que supervisar estos actos de independización. Si no lo hace la municipalidad, el constructor va a buscar su beneficio, ¿no? Su mayor beneficio. El empresario también, y nosotros también, ¿por qué no? Vamos a buscar nuestro mayor beneficio, porque no nos va a interesar que ahora, donde vivíamos 4 personas, ahora pues vivan, ¿no? 40 personas, supongamos. Nosotros nos interesa simplemente un poco nuestro beneficio personal, pero ese beneficio personal tiene que estar sujeto al bien común. Por eso es que las municipalidades tienen que controlar eso, para que no haya densidad poblacional y no se vean afectados los servicios básicos de la publicidad. ¿Qué documentos formales piden cuando es la municipalidad? Esto ya lo encontramos normados en la ley 29090, ¿no? ¿Y su reglamento cuál es? 00, ¿se acuerdan? 8/2013, ¿no? Vivienda. El FU y el anexo F, los planos con los códigos de referencia catastrales y los documentos privados cuando haya copropiedad y uno de los copropietarios haya entablado el proceso administrativo, los demás tienen que confirmar, ¿no? Porque aquí estamos hablando que se va a modificar jurídicamente mi predio y se va a dividir. Esa es la función municipal, ya saben, el control en todo caso de la zonificación urbana. La densidad habitacional lo tienen que controlar las municipalidades. La tuburización, la falta de servicios públicos va a ser consecuencia de estos procesos de independización. ¿Cuándo sí no interviene la municipalidad? Cuando hay normas expresas en su caso, ¿no? Y las normas expresas las tenemos en la ley 27157. Ustedes lo han visto, tengo entendido, en este segundo módulo. Regularización de edificaciones,
los regímenes, pero acá viene algo marginal, que es la desacumulación, ¿no? Cuando ya la municipalidad en un momento me dio la factibilidad de subdividir el predio en 2 lotes, pero después registralmente yo pedí que lo acumulen, pero ya tengo la autorización municipal de la subdivisión, simplemente puedo pedir, en base a esa misma resolución, la desacumulación. Y otro cuando otorgan autoridades en potestades de formalización, la SBN, organismos administrativos, etc. Estamos dando, como le digo, un repaso así rápido para más o menos entender todos los actos que pueden involucrar este acto de subdivisión o independización. En las casas tipo quinta hay una excepción a la norma. Lo normal es cuando hay una edificación, las secciones inmobiliarias se independicen cuando se haya inscrito la fábrica. Sin embargo, en las casas tipo quinta puede ser que la municipalidad me otorgue resoluciones de independización de los bienes de las secciones exclusivas, y en este caso el reglamento le dice, por si acaso, ahí no pidas acto previo a la declaratoria de fábrica. Simplemente lo que se va a hacer, se inscribe el reglamento interno y se inscribe en todo caso la resolución municipal de subdivisión. ¿Ya? La declaratoria de fábrica ya después se puede regularizar. En la desacumulación ya saben que si ya originalmente la municipalidad dijo que podía subdividir y yo registralmente pedí acumularlo, en base al mismo pronunciamiento municipal, uno puede subdividir. Hay críticas, sí, porque las zonificaciones van cambiando y en su caso puede hacer que actualmente la municipalidad ya no me diga que ya no puedo subdividir, pero como son actos que están al margen de ese requerimiento municipal, ya el registrador no puede controlar la referencia de esa desacumulación. Y las independizaciones por regularización de edificaciones. Este es el caso que yo les dije, 2 casas contiguas por reglamento o en todo caso por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? En estos casos el reglamento lo único que me dice que presente el plano de independización y el certificado de parámetros urbanísticos. Son excepciones a este proceso. Esto es por la prescripción adquisitiva de dominio y no se necesita, como le digo, la referencia municipal. El reglamento interno. ¿Han visto el reglamento interno en la clase pasada, el módulo pasado? ¿Sí, no? ¿O no se acuerdan? ¿No opino? ¿Cómo? ¿Vieron reglamento interno? Solo lo mencionó. Lo podemos entonces tratar quizá en la próxima clase. ¿Qué les parece? ¿Ya? Nos vamos al reglamento interno de la próxima clase. Entonces acá también cabe acumulación, subdivisión, independización de secciones exclusivas. Acá va a entrar, vamos a ver lo que son porcentaje de participación, lo que son junta de propietarios, cómo se ha modificado el requerimiento ahora que la presentación sea cautiva por copia certificada de la junta de propietarios, etcétera, ¿ya? Y los planos que vamos a ver. La subdivisión de predios rurales cuando se encuentran en zonas catastradas y no catastradas también tienen sus requerimientos particulares, que también lo vamos a contemplar en este módulo de independización. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Algo que no quedó claro? Cuando se presentan los documentos, estaba viendo ahí. ¿Ya? ¿Tienen que estar visados por la municipalidad o tienen que estar simplemente, digamos, firmados por un verificador? Lo vamos a ver, pero básicamente la norma dice que tiene que ser visados por la municipalidad. La excepción lo ha puesto nuestra
jurisprudencia registral, que basta que sea, si estamos en la ley 27157, entonces ahí, como no hay control municipal por este requerimiento de la ley, no debería estar visado, bastaría que sea por un verificador. ¿Y eso me sirve para prescripción también? Incluso para prescripción, ¿no? A pesar que está yendo contra un dispositivo que es el Decreto Supremo 01/2009, vivienda. Pero en todo caso, el sentido es que si la municipalidad no ejerce control, ya el verificador se hace responsable en su caso de la procedencia o no de esa independización. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No? Dígame. Que ahora se pide habilitaciones urbanas para viviendas antiguas. No, yo lo que le digo que ahora cuando uno inscribe una habilitación urbana en el ámbito registral, el registrador simultáneamente tiene que inscribir las independizaciones cuando ya ha cumplido las 2 etapas, ¿no?, de la habilitación urbana. Es una vivienda antigua. Pero en el caso de que sean habilitaciones urbanas con las leyes anteriores, donde no se exigía al registrador que independice, ustedes van a ir al ámbito registral y van a ver partidas matrices donde hay varios lotes que no están independizadas o no cuentan con partidas independizadas. Vamos a también a hablar un poco de habilitaciones urbanas, no todo, porque ya eso conlleva en verdad todo un módulo especial, ¿ya? Pero en todo caso someramente vamos a tratar eso. Pero cuando una matriz, digamos, no está inmatriculado, como dice, no está inmatriculado, yo catastral veo que solamente existe el número de partidas, la vez pasada lo mostré, pero mi pregunta es, ¿en este caso ya no se necesita independización para prescripción o necesariamente no se necesita independización? Porque todos está en blanco, o sea, no pertenece a nadie. Ya, si no pertenece a nadie, o sea, si estamos hablando de un bien no inmatriculado, quiere decir que no hay partida registral, ¿ya? En ese caso, en mérito a la prescripción adquisitiva de dominio se puede realizar la inmatriculación, la primera inscripción de dominio, claro, porque la prescripción adquisitiva de dominio se puede dar en bienes registrados y no registrados. Esa es la referencia. Ahí no interviene, digamos, la indemnización. No, porque recién va a ingresar eso al ámbito registral como primer acto de inmatriculación. Esto de independización ya son los segundos actos que se van generando, ¿ya? Yo iba a comprar una propiedad que tenía 1000 metros, la posesión, y yo estoy posicionado en 600. En este caso no se necesita, no figura. Bueno, la prescripción la vas a hacer en referencia a la posesión que tú estás diciendo sobre ese bien, nada más sobre eso. ¿Ya? Bueno, por primera clase creo que ya nos hemos cansado un poco, ya la segunda clase vamos a empezar a indagar un poco más sobre el tema específico, ¿ya? Gracias.